Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a compartir una idea súper linda y súper fácil de hacer. Para esto vamos a utilizar cualquier material que tengan a su alcance, pueden utilizar cualquier restante que tengan, ya que se necesita muy poca cantidad. Yo voy a estar usando este material, es macramé, es bastante delgadito y lo voy a estar usando con 2 hebras para que me quede más gruesito. Voy a estar utilizando también un gancho de 4 milímetros, una tijera y vamos a necesitar un arito como estos que son para llaveros. Vamos a comenzar con un nudo deslizado. Ajustamos bien nuestro gancho y vamos a tejer 6 cadenitas. Bien, ya tenemos acá las 6 cadenitas, entonces nos vamos a ir a la cadenita número 1 y allí colocando el ganchillo vamos a atravesar esa cadenita y vamos a hacer un punto deslizado. Nos va a quedar este arito. Ahora, para comenzar entonces con nuestro proyecto, vamos a tejer 4 cadenitas acá y vamos a tejer en el centro de este arito que acabamos de formar. Comenzando, vamos a tejer 4 puntos altos dobles. Ok, doble lo que quiere decir es que tenemos que agarrar 2 lazadas en nuestro gancho, nos ubicamos allí en el centro de este arito y comenzamos a sacar nuestras lazadas de 2 en 2. 1, 2 y 3. De esta manera vamos a tejer 4 puntos. Doble lazada en el centro del arito y sacamos de 2 en 2. Ya tenemos 2 puntos, entonces vamos a tejer 2 más. Bien, tenemos acá 4 puntos altos dobles, los vamos a ir arrimando para que nos quede espacio para el resto de los puntos que necesitamos. Y ahora vamos a tejer dentro del arito 4 puntos altos. Ok, tomando una sola lazada, vamos a ir tejiendo hasta tener 4 puntos altos. Bien, tenemos acá 4 puntos altos, vamos a arrimar nuestros puntitos también para que nos vaya quedando espacio para el resto. Acá entonces, después de estos 4 puntos altos, vamos a tejer una cadenita al aire, un punto alto doble, así que tomamos 2 lazadas. Después de este punto alto doble vamos a tejer una cadenita y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte de acá, pero de atrás hacia adelante. Es decir, vamos a comenzar con 4 puntos altos.
Después de esos 4 puntos altos volvemos a mover nuestros puntos para que nos quepan los demás. Y volvemos a tejer 4 puntos altos dobles. Bien, entonces después de estos 4 puntos dobles vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Nos vamos a ubicar en el centro del arito, acá, y vamos a pasar haciendo un punto deslizado, que nos quede bien apretadito. Entonces ya tenemos formado nuestro corazón. Ahora vamos a hacer un pequeño borde que le va a dar un toque súper lindo al corazoncito, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este primer punto que tenemos acá son las 4 cadenitas con las que iniciamos. Vamos a colocar el gancho en este espacio de esta manera y vamos a hacer un punto deslizado. Después de este punto deslizado vamos a tejer una cadenita al aire, colocamos el gancho de nuevo en ese mismo espacio y hacemos otro punto deslizado, cadenita y un tercer punto deslizado en ese mismo espacio. Ok, entonces llegamos acá al primer punto alto doble, vamos a tejer una cadenita y en ese primer punto alto doble colocamos nuestro gancho y hacemos punto deslizado. Luego vamos a tejer una cadenita en el siguiente punto, un punto deslizado, cadenita, punto deslizado, y así vamos a continuar alrededor de todo nuestro corazón. Acá llegamos al espacio donde está la cadenita, el punto alto doble y la cadenita, que es la puntita de abajo del corazón. Allí vamos a hacer en el espacio de la cadenita de la misma manera, punto deslizado, cadenita, en el punto alto doble hacemos un punto deslizado, otra cadenita, un punto deslizado en el espacio de la siguiente cadena de separación, y entonces ya continuamos repitiendo esta misma secuencia hasta llegar acá al final. Ok, entonces llegamos acá al final, hicimos todos los puntitos. Acá donde están las 3 cadenitas con las que finalizamos hacemos igual, un punto deslizado, cadena, hasta tener 3, tal como hicimos al inicio. Entonces acá al finalizar con un punto deslizado vamos a sacar nuestro gancho, lo vamos a colocar en este espacio que está acá, que es el punto deslizado con el que cerramos la vuelta anterior, desde la parte del revés o la parte de atrás del corazón, y vamos a pasar este arito. Jalamos un trozo de nuestro material antes de cortar y vamos a hacer un nudito. Pasamos este trocito de hilo por este arito y apretamos muy bien para que no se nos vaya a soltar.
Ok, entonces ya tenemos lista nuestra piecita. Vamos a utilizar unos 12 trozos de hilo de aproximadamente 35 centímetros para hacer una pequeña borla a nuestro corazón. Entonces yo voy a utilizar, para pasarlos, ustedes lo pueden hacer con una agujita de crochet o con una aguja de lana. Esta es bastante grueso, entonces voy a ir pasando estos hilitos por acá. Bien, entonces ya tenemos acá nuestros hilos. Lo vamos a pasar por la puntita de acá. Solo hasta la mitad, ok, no necesitamos pasarlo todo. Ahora vamos a cortar dos trocitos más, un poco más pequeños, y vamos a amarrar acá para hacerle dos nuditos, uno más o menos a esta altura, como de un dedo de separación, apretamos bien y le podemos agregar un segundo nudito. Esta va a quedar como parte del resto de los hilitos. Y ahora vamos con la segunda. Dejando más o menos la misma distancia, le hacemos otro nudito. Vamos a pasar estos hacia abajo para que no se vayan a notar. Entonces así nos va a quedar, y solo tenemos que cortar en la parte de acá abajo para que nos quede parejito. Eso sí lo podemos hacer a la altura que más nos guste. Ok, entonces así va quedando súper lindo. Ahora acá, con este trocito de hilo que dejamos, vamos a colocar nuestra agujita de lana. Vamos a ir al lado revés y vamos a pasar por este arito, por algún espacio entre el tejido. Pero no lo vamos a pasar todo, ¿ok? Vamos a dejar que nos quede un pequeño arito acá, en esta parte, para colgar el arito del llavero. Entonces, dejando ese espacio allí, vamos a hacer nuditos y a esconder el restante de hilo.
Bien, ya yo le coloqué acá el arito y les quería mostrar este otro corazón que yo hice con otro material. Es una lana, también queda súper lindo, así que podemos utilizar cualquier material que tengamos a nuestro alcance. Como se dieron cuenta, está súper fácil de hacer y es un detalle muy bonito para decorar nuestros bolsos o como llavero para usar como nosotros queramos. Está súper lindo, súper fácil, espero les haya gustado. Recuerden regalarme un like y suscribirse a mi canal activando la campanita para que así puedan estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.